ahora. Y bueno, en sus primeros días como presidente de Estados Unidos, Donald Trump sacó a su país de la Organización Mundial de la Salud. Una decisión que justificó en el gasto de recursos que realiza el gigante americano en el organismo. Pero para poder conversar sobre las repercusiones de esta decisión, ya estamos en contacto con el decano de la Facultad de Salud de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Florencia. Bueno, cuéntame, ¿en qué afecta la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Es un efecto concreto, significativo o es más bien simbólico? No, es un efecto tremendo. No. Dado que Estados Unidos financia casi un tercio de la Organización Mundial de la Salud. Dado que Estados Unidos es un país muy poderoso, con muchos recursos, y que por lo tanto le corresponde aportar en la proporción, digamos, del tamaño y de que es una enorme potencia mundial, y por lo tanto como potencia mundial tiene una tremenda responsabilidad con todo el planeta. Y acuérdense que la Organización Mundial de la Salud, más allá de las cosas que se pueden mejorar o perfeccionar, que eso no hay duda, siempre en la vida todo se puede mejorar, jugó un rol pero esencial, clave, en relación a la pandemia. La coordinación que hizo la Organización Mundial de la Salud, el colocar a los países de acuerdo para que se pudiera actuar conjuntamente y de una manera eficaz en disminuir y minimizar el daño frente a la pandemia, es crucial. Y todos sabemos que van a seguir habiendo pandemias y que por lo tanto se requiere de alguien que actúe globalmente, generando coordinación, sinergia, alineamiento y una acción eficaz para minimizar daño y muerte en millones de personas. Entonces, el colocar en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que son de bien común, creo que es muy peligroso. Yo creo que no hay ningún experto en términos de salud pública o de salud global que hoy día no esté tremendamente preocupado por esta decisión, que espero se revierta. Ojalá que la racionalidad se logre imperar. Espero que esto sea una movida para una posible negociación, pero lo que no puede ser es que una potencia que tiene un rol tan importante, una responsabilidad tan importante en la sostenibilidad del planeta, coloque en riesgo a una entidad que sin duda, más allá de las cosas que pueden mejorar, cumple un papel indispensable en asegurar y garantizar seguridad frente a los riesgos de salud pública que afectan a todo el planeta. Sí, qué bueno que usted lo menciona también, Osvaldo, porque uno de los argumentos finalmente en este discurso de Trump cuando anuncia que se van a retirar, o básicamente van a retirar el financiamiento de la OMS, es que él dice o él critica el mal manejo, a su juicio, de la organización durante la pandemia. ¿Usted considera que, o cómo evalúa usted que fue el manejo de la crisis? O sea, siempre las crisis se pueden mejorar. O sea, y la Organización Mundial de la Salud, a mí me consta, hizo un proceso de autocrítica tremendo. Las últimas reuniones globales en que participaron todos los líderes, nuestra ministra de Salud participó en dichas reuniones, se hizo una autocrítica muy profunda y se hicieron modificaciones con respecto al reglamento sanitario internacional, se hicieron modificaciones con respecto a la capacidad de respuesta, etcétera. Ahora, siempre se puede mejorar, siempre se puede buscar más eficiencia y se puede buscar o potenciar que organizaciones como esta puedan lograr mejor articulación. Siempre eso es posible, pero lo que no es racional y es muy preocupante es que se le quite la sostenibilidad y eso nos coloque en riesgo a todos, porque en temas de salud planetaria, en lo que pasa en un país nos puede afectar a todos, ya lo vivimos, y por lo tanto necesitamos de capacidad de articularnos, ponernos de acuerdo y actuar de manera conjunta. Entonces, aquí esperamos que prime la racionalidad y esto se pueda revertir. Claro. Ahora, otro argumento, según Trump, obviamente,
para salirse de esta institución es que él decía, él hablaba de la incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los Estados miembros. ¿Usted está de acuerdo con eso? Todo organismo internacional tiene que buscar un equilibrio, un balance entre los países poderosos y los países que somos más pequeños como nosotros, Chile. Entonces, la verdad es que estas organizaciones requieren de mucho diálogo, de mucha capacidad de ponerse de acuerdo, y por lo tanto no es bueno que ninguna potencia, por muy poderosa que sea, golpee la mesa y trate de imponer sus puntos de vista. No es bueno, no conduce a nada y nos retrotrae a épocas anteriores. Como especie humana hemos sufrido muchas tragedias para aprender que lo mejor es tratar de colocarnos de acuerdo entre los distintos países, los poderosos, los pequeños, todos para poder enfrentar las distintas amenazas para la vida humana. Sí, es bien llamativo. Usted mencionó una cifra al inicio de la entrevista de cuál era el financiamiento que entregaba Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo funciona ese financiamiento de la OMS? Porque además también Trump criticaba que Estados Unidos entregaba, según en sus propias palabras, insisto, contribuciones muy desproporcionadas en comparación, por ejemplo, con el gigante asiático, con China, que él decía que China tenía una cantidad mucho mayor de habitantes, sin duda, pero que finalmente Estados Unidos terminaba pagando más, financiando más. ¿Cómo se financia la OMS? Bueno, eso se financia en base a acuerdos. Son convenios que se suscriben y hay toda una historia, un proceso de negociación entre las distintas potencias. Los países pequeños y más pobres aportan menos. Nosotros como Chile aportamos un poquitito, pero no tenemos, digamos, porque somos un país pequeño. Pero Estados Unidos es uno de los países que tiene no solo más habitantes, no es un tema de habitantes, sino que el tema de los ingresos y de los recursos que dispone la principal potencia del mundo. Entonces, la idea es que cada país aporte también en su capacidad de generar riqueza. Entonces, ahí hay todo un equilibrio. Entonces, todo esto se puede revisar, todo se puede negociar, todo se puede conversar, pero lo que es difícil de aceptar es que un país, por grande y poderoso, golpee así la mesa y de alguna manera deje entrever que no le importa a los demás, que le importa solo sí mismo. Eso es preocupante, sobre todo en salud, porque en salud ya hemos vivido y hemos sufrido, y aquí todos nos tenemos que salvar entre todos apoyándonos. No hay otra manera. Sí, ahora hay algo que ha alertado también al resto de los países, porque entró el temor de que finalmente quizás otro país, finalmente la salida de Estados Unidos podría llevar a que otros países tomen una medida similar. Imagínense, por ejemplo, estamos hablando de que China dice que yo tampoco estoy de acuerdo con el financiamiento y me decido salir. Es decir, sería bastante complejo, ¿no? Y ese es el gran temor de que otros países comiencen a imitarlo. Bueno, más que complejo sería un desastre, claro. Porque eso significa que cada quien se rasca con sus propias uñas y eso significa que todos perdemos, todos nos hacemos más frágiles, todos nos hacemos más susceptibles, todos perdemos eficiencia y capacidad, porque resolver los problemas de salud ya está probado, hay evidencia científica de sobra, requiere del esfuerzo cooperativo de todas y todos, grandes, pequeños, porque lo que sucede en un país, en un punto, aun por muy alejado que sea, termina golpeando a los otros. Claro. Y ya para ir cerrando, si tuviera que describir, Osvaldo, usted que conoce harto este tema, si tuviera que describir el rol mundial que tiene la OMS y por qué es tan importante. Porque es el lugar donde todos los países se pueden reunir a dialogar y pensar cómo resolver inteligente y racionalmente los problemas de salud del conjunto del planeta. Si no existiera ese espacio, entonces volver a la barbarie, retrotraernos décadas a la cual cada país entonces se queda a la deriva y eso es un golpe atroz a lo que la especie humana ha ido aprendiendo con respecto a cómo responder de manera más adecuada para asegurar la vida a los habitantes de este planeta. Bien.
Osvaldo Artaza, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao.